Zuru-Han. Sun Jinwoo de Solo Leveling no tiene oportunidad de ganar ni contra un batallón de soldados de la humanidad de Warhammer. O así sería si hablamos del mismo al comienzo de la obra. Sin embargo, la cosa cambia mucho con este en su máximo poder. Por lo tanto, aviso que podría haber spoilers sobre la totalidad del manhwa, especialmente sobre el origen de sus poderes y sus capacidades. Del resto no mucho. Y es que de hecho hablamos de un personaje que como mínimo se volvería una de las facciones más fuertes en la compleja galaxia de Warhammer 40.000. Quizás incluso pudiendo finalmente traer una paz auténtica a la galaxia. Pero no nos adelantemos y veamos cuáles son las máximas capacidades del Supremo Cazador de Monstruos. En términos de fuerza física, hablamos de alguien que como poco se encuentra en el rango Primarca, estando parejo en velocidad con el Khan y en sigilo con Corvus Corax. No por nada desde el principio nos hablan de su especialidad en el asesinato. Sus niveles de fuerza son notables, capaces de equipararse con los más poderosos entre los primarcas. Sin embargo, aquí radica el desafío, ya que carecemos de una escala de fuerza auténtica. Lo más fuerte que habremos visto quizás es el levantar cosas con su poder psíquico, aunque eso no es fuerza física, y también el vencer a un gigante del tamaño de un rascacielos a pura fuerza física, incluso cuando aún no había alcanzado ni una fracción de su poder máximo. Lo más cercano en Warhammer 40.000 que se me ocurre es cuando Sanguinius venció a un titán del Mechanicus Oscuro, también a simples golpes, con espada, pero bueno, Sun Jinwoo tenía dagas, así que lo mismo. Pese a todo esto, y a lo exagerado que es que un personaje sea capaz incluso de pelear contra varios primarcas él solo, existe un pequeño detalle, y es que Sun Jinwoo no está solo. Si hay algo por lo que es conocido este personaje es por ser un Lord Necromago, un dios de la muerte capaz de convertir a cualquier caído en una sombra perfectamente leal, un ente de energía que no duda en poner todo su poder en los objetivos de su señor. Muertos que además poseen regeneración. Su única debilidad sería que Sun Jinwoo se quedara sin energía. Sin embargo, esta solo se reduce cuando dañan a sus sombras, pudiendo dejar a las más fuertes en el campo de batalla si se llegara a esa necesidad. Además de que en la historia llega a manejar ejércitos de 10 millones de soldados y sin problema. Por si fuera poco, mientras tus soldados mueran, él solo tiene que decir una palabra para que se unan a sus filas. La única oportunidad de dañarlo sería destruir todas sus sombras simultáneamente y luego atacar al propio Sun antes de que regenere su maná y lo vuelva a invocar. Y hay que tener en cuenta, esto no lo debilita a él, sería como que a un primarca de pronto le destruyas todo su ejército. Además de lo complicado, todavía tienes que enfrentar a un primarca antes de que regenere, porque puede regenerar estamina mientras pelea, dependiendo de qué ataques use. Aún así, los físicos no le consumen maná. Y de hecho es así como vencen al anterior monarca de la muerte, el que ocupaba el puesto que posteriormente tendrá Sun Jinwoo. Y absolutamente todos los seres de la creación poderosos unen sus ejércitos para vencerlo. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que técnicamente sí lo neutralizan, tras una cruenta y larga batalla, en donde solo logran acabar con su ejército por superarlo con números exageradamente masivos. Pero este pudo volver a regenerarse y vengarse si hubiera querido. De hecho, lo que más le impactó en todo esto fue su traición, porque ya que se unieron tanto sus enemigos como los de su bando por miedo a su poder y lo traicionaron. Incluso pudo haberse conectado y reencarnar en el cuerpo de Sun Jinwoo, pero en su lugar decidió simplemente cederle el poder y morir por su propia voluntad, ya que estaba cansado de todo el tejemaneje de traiciones. Así que técnicamente fue más el daño emocional que físico. Por esto mismo fue que el monarca le cedió sus poderes a Sun, ya que admiró su tenacidad de no rendirse ante nada, ni siquiera ante la muerte. Lo que ya implica que incluso Sun podría tener más resistencia mental, aunque nunca lo hemos visto enfrentarse a una situación de alta traición como esta, ya que mantiene más que nada a sus aliados en forma de sombras, por lo que es técnicamente imposible que lo traicionen, por lo menos de momento. Así que,
¿Cuáles serían las posibilidades del máximo cazador contra todas las facciones de Warhammer 40.000? Obviamente no unidas, porque sabemos que las facciones no se unen ni aunque les pegues con un tiránido gigante. Bueno, a veces sí, pero no sé. Para comenzar, los orcos no tendrían oportunidad, y es que una especie que solo busca la violencia, contra la que de paso Zung ya posee cierto rencor, al comienzo lo pondrían superado por mucho en poder y números, pero poco a poco matándolos uno a uno, el ejército de las sombras crecería, y no solo eso, estaría además ganando el poder de la imaginación entre sus filas, aunque esto no afecta mucho a alguien que ya literalmente puede crear objetos con solo imaginarlos y entender más o menos cómo funcionan. Finalmente, con el tiempo suficiente, incluso los podría extinguir, pero eso le tomaría eones y millones de sombras trabajando a lo largo de toda la galaxia, y de hecho le conviene la existencia de los orcos, ya que cada vez que un Wag se forme, Sun solo tendría que ir ahí a farmearlo y aumentar sus tropas. De hecho, manda una sombra a farmearlo y después el va y dice surjan y ya tienen más tropas. Por otro lado, con las razas más benignas de la galaxia, pues estas al menos podrían sobrevivir. El imperio de la humanidad, los Eldars, Taus y Votann podrían vivir tranquilamente. De hecho, una cualidad de Sun es que no desea gobernarlos. Los Eldars lo verían incluso como un poderoso aliado contra Slaanesh. Pero estoy seguro que su orgullo les bloquearía pedirle ayuda a un humano, al menos al principio. Además de la propia desconfianza ante un ser tan poderoso que apareció de la nada. Pero aún con todo esto hay cosas que el cazador nunca toleraría, como los servidores de la humanidad, los exterminatus a planetas inocentes, o la maldad de Urukari, e incontables hechos cada uno más horrendo que el anterior. Serían algo imposible de ignorar, finalmente un enfrentamiento sería inevitable. Y hay que decir que aunque Sun evita convertir en sombras a los humanos, ha mostrado no tener problema cuando estos han sido especialmente crueles en vida. De hecho, uno de sus generales o comandantes, tipo no principales, es un humano convertido en sombra, ya que este resultó ser atacarlo e intentar matar inocentes, por lo cual a él le pareció descartable. Hasta aquí parecería que su mayor debilidad sería la falta de naves, pero para empezar solo necesita que una lo lleve a él y listo, puede invocar a todas las sombras en el planeta. Además de que cada vez que deje una sombra o varias en un planeta puede intercambiar de lugar con ellas de inmediato, así que tampoco habría problemas de estar en un lugar o en otro. Por si esto fuera poco, ya ha mostrado la habilidad de abrir portales entre dimensiones, por lo que uno hacia la diformidad no sería problema, pero innecesario, pudiendo esparcir sombras por toda la galaxia y ahorrarse el viaje por el territorio disforme. Igualmente, su presencia generaría aliados. Muchos Eldars lo apoyarían sin dudarlo, si esto significa que su alma sea salvada de Slaanesh. Mejor una vida de obediencia y felicidad con Sun que el sinfín de sufrimientos que les guarda la diosa del exceso. De igual manera, ante su presencia, muchos humanos terminarían adorándolo, y ante la aparición de un dios de la muerte y las sombras como lo es Sun, el imperio enfrentaría esta rebelión con todas sus fuerzas. Y sí, es cierto que Sun diría que no es un dios, pero eso tampoco le sirvió al anterior. Esto solo provocaría una guerra civil y la caída de regimientos enteros de soldados y marines espaciales. Algunos quizás se convertirían en sombras, y ni siquiera los custodes podrían con Sun, quien al poder cambiado de lugar con sus sombras estaría de hecho peleando en toda la galaxia a la vez prácticamente, librando una guerra civil imperial en la cual finalmente la humanidad tendría que aceptar sus condiciones o morir en batalla. Algo que, aunque no alegraría al cazador, definitivamente tampoco se rendiría ante un imperio que trata a sus ciudadanos como simples objetos descartables. Hasta dónde podría llegar esta guerra es un misterio. Sin embargo, no les quedaría otra que negociar. Especialmente estando Guilliman, no le importaría negociar con un aliado de este nivel y mejorar la galaxia y el estado de la humanidad, ya que de hecho es su objetivo también, y alguien que puede vencer a todas las facciones y acepta ser un aliado, no viene para nada mal en este momento a la humanidad. Además que el propio Guilliman no tiene problemas con aliarse con alienígenas, menos con un humano. Aunque obviamente desconfiaría, pero vamos, quien no desconfíe de alguien que te viene de la nada con todas las soluciones, está mal de la cabeza. Finalmente, solo nos quedarían 3 facciones, y estas son las únicas que pueden causar un auténtico problema más allá del conflicto moral. Primero que nada, el caos y los tiránidos, pues aquí las cosas pueden ponerse muy fáciles o difíciles dependiendo de un factor, el cual consiste en ver si Sun podría convertir a estos enemigos en sus sombras.
Al comienzo uno pensaría que no, debido a que los tiránidos son una mente colmena y que no parecería que tienen un alma individual. De hecho, por esto mismo el caos no los puede corromper. Y también el caos, que consiste en realidad en fragmentos de poder de sus dioses primordiales. Pero hay un pequeño detalle, y es que en el propio Solo Leveling, Sun ya se ha enfrentado a legiones de guerreros creados a partir de poderes de dioses. De hecho, casi todas sus sombras son monstruos creados en base a este mismo principio. Y con casi me refiero a que hay 2 que son humanos y el resto son este principio. Y por otra parte, también ha tomado soldados, como sombras, de una mente colmena de insectos. Incluso pudo transformar a su reina en un soldado, pero él la dejó de lado porque esta solo servía para crear más hormigas y eso no podía pasar al ser un espíritu y no un ente biológico. Pero se quedó con absolutamente todas las hormigas sin que éstas desobedecieran en lo más mínimo. De hecho, una de ellas, Beru, es uno de sus principales generales. Y es que ese es otro factor. Los principales generales sombras de Sun Jinwoo han podido contra dioses muy fuertes de su universo, los monarcas. Y aunque no son invencibles, sí les han dado pelea. Por lo tanto, incluso darían problemas a un primarca en combate. Aunque también considero que finalmente perderían. Pero tener sombras de ese nivel es muy importante y un factor muy a su favor. Así que veamos, comencemos con los tiránidos. Si bien son controlados por la mente colmena, estos al desconectarse siguen funcionando a un nivel de conciencia animal, incluso pelean entre ellos, pero suficiente como para poder comprobar que tienen vida propia, por lo cual, aunque podría tomar miles o millones de años, finalmente los tiránidos serían vencidos, o lo que es más probable, que la mente colmena deje de atacar ante la pérdida masiva de biomasa. Al menos hasta que descubra cómo vencer al cazador. Aunque hay que decir que técnicamente perdería biomasa por acabar con las batallas, pero técnicamente Sun obtiene el alma y con eso un ente sólido de energía, mientras que ellos podrían volver a comer eso, volver a generar otro bicho y así. Un poco como con los orcos, una impresora constante de soldados para Sun Jinwoo. Por su parte, el caos no creo que tenga oportunidad. Como dije, los demonios funcionan bajo el mismo principio de creación que los monstruos y los monarcas de Solo Leveling. Seres creados por poderes conscientes superiores a base de su misma energía. Igualmente Sun los ha convertido en sombras a todos estos menos al poder original, por lo que sería cuestión de tiempo hasta que la disformidad fuera gobernada por nuestro extremadamente roto cazador. Y aunque los dioses demoníacos no podrían ser convertidos en sombras, ni tampoco asesinados, su poder quedaría demasiado menguado, bajando el rango, quizás incluso siendo capturados para impedir su libertad de movimiento, ya que aunque son conceptos y técnicamente no pueden ser destruidos, pueden ser reducidos o encerrados. Y por último tenemos a los necrones. Los señores de metal sí que podrían ser un gran problema. Sun nunca se ha enfrentado a nada parecido a que se sepa. De hecho, un robot técnicamente sí, no podría ser convertido en sombra, pero aún así tenemos a todas las otras sombras para que peleen contra estos y tampoco serían destruidas, al igual que los necrones. Igualmente considero que la mayoría de los necrones perdería las batallas, más allá de mostrar alguna que otra arma poderosa y quizás incluso algún laberinto tesseráctico capaz de contener a las sombras, pero solo una parte de ellas. Con excepción de los matadioses como el Rey Silente y el Señor de la Tormenta, no creo que ninguno pudiera combatir, pero estos dos podrían dar una increíble pelea. Sin embargo, y al menos que aprovecharan alguna tecnología desconocida para destruir gran parte del ejército de sombras y dejar sin energía al cazador por el tiempo suficiente como para matarlo, con sus armas más fuertes, y que no se teletransporte, no tengan energía, todo es posible, pero es muy complicado de medir. Pero los necrones tendrían la capacidad de lograrlo. Después de todo, no son llamados los asesinos de dioses por nada, pero Sun Jinwoo ya ha matado a unos cuantos dioses también. Por lo que en esta titánica pelea, la estrategia primaría por sobre cualquier cosa. Y aunque los números están a favor de Sun, igualmente sería complicado. Los necrones poseen 64 millones de años de experiencia, aunque gran parte de este tiempo lo pasaron dormidos. Por otro lado, aunque el tiempo vivido por el cazador es mucho menor, igualmente tendría la experiencia absoluta de todas sus sombras, millones de mentes de todas las guerras trabajando para él. Aunque con menor seguridad, quiero afirmar que la capacidad de Sun Jinwoo para vencer a esta facción
es bastante factible. Finalmente, la galaxia con todo esto alcanzaría lo más cercano a la paz que ha conocido en milenios, con pequeños problemas o guerras aquí y allá, debido a que Sun no querría gobernarlos, sino que todos puedan gobernarse a sí mismos. Pero con él y sus sombras vigilando, pues podría decirse que, de una vez por todas, las llamas de la guerra de la galaxia de Warhammer 40.000 serían apagadas por el dios de las sombras, el señor de la oscuridad y el monarca de la muerte. Muchachos, recuerden suscribirse a Trifuerza Sunny para no perderse ninguno de sus videos.